Hola, si llegaste a este video es porque probablemente ya sabes lo que es un escenario, y en caso de que no, no te preocupes. Un escenario, tanto físico como digital, tiene que pasar por un proceso para su creación. En el mundo digital, la mayoría de las veces se tiene que pasar por un proceso de dibujo o a lo que le llamamos el 2D. Esto nos sirve para determinar dimensiones, elementos o detalles muy específicos. Como recomendación personal, no recomiendo meterle tanto empeño a un diseño 2D si es que lo quieres convertir a algo en 3D. Más que nada porque muchas de las cosas que llegamos a dibujar no las llegamos a pasar a nuestro entorno 3D porque muchas veces no es posible o no va a quedar bien con la composición. Pero bueno, en caso de que seas artista conceptual, siempre tienes que ser lo más específico posible con tus dibujos para que el artista 3D pueda realizarlos correctamente. Ahora bien, ¿qué es un escenario 3D? Un escenario 3D, básicamente, y sin darle tantas vueltas y palabras extrañas, es el lugar en donde se cuenta una historia o la historia de un personaje. Y con esto no me refiero a que un escenario sea diferente a lo que es un personaje. La verdad es que son bastante similares. Un escenario debe ser un personaje en sí mismo. Tienes que tener la capacidad de representar una historia completa con tan solo ver la imagen de una casa, de una montaña o de cualquier escenario en el que estés trabajando. Tienes que pensar que cada mancha de pintura, cada ruptura o cada raspón es tan importante, pues cuenta la historia del lugar en el que estás. Pero bueno, para poder hacer un escenario me gusta resumirlo en tres simples preguntas. ¿Qué debe tener? ¿Para qué me va a servir? Y por último, el cómo lo voy a hacer. Te invito a dejar un like o un comentario al respecto de qué te gustaría ver en el canal, así como tu opinión al respecto. Pero bueno, sin darle tantas vueltas al asunto, te invito a acompañarme a mi proceso creativo. Bueno, empezando este video hablamos de que en el mundo 3D muchas cosas del 2D no se pueden llegar a pasar. Como pueden ver, este diseño tiene unos enfoques bastante futuristas con colores muy vivos y muy probablemente te puedes imaginar este elemento en un mundo espacial. Sin embargo, aquí te puedo enseñar mi representación 3D, donde las formas me hicieron ver algo un poquito más rústico, algo enfocado en la edad antigua, algo que se ve sucio, algo que se ve hasta cierto punto grotesco y me recordó mucho a las máscaras de cuervo. Pero viendo el elemento del casco, me parecía algo extraño trabajar con cuero, así que decidí hacer todo con elementos metálicos. Le añadí tierra, le añadí suciedad, le añadí abolladuras y decidí quitarle estos paneles que parecen futuristas de la trompa y modificarlos y añadirle un poco más de raspones para así darle esta sensación de que ya es viejo y ya está golpeado. Y bueno, creo que esto es un claro ejemplo de que muchas veces todo lo que hacemos en el 2D puede tomar un giro inesperado al momento de hacerlo en 3D. Claramente en esta oportunidad me tomé la libertad de cambiarle muchísimas cosas, pero cuando hablamos de trabajar en una industria, muchas veces no nos vamos a poder tomar la libertad de opinar y de modificarlo a nuestro gusto. Así que tal vez nos convendría pensar en de qué manera podemos adaptar este elemento, este asset, este casco, a que parezca lo más parecido al concepto. Y bueno, hablando del proceso creativo dentro de la industria, hay ciertos procesos que se deben seguir sí o sí. Por ejemplo, en la industria de la animación, sabemos que la mejor forma de trabajar es por fases, la cual se divide en blocking, blocking plus, spline, polish y al final un render. En estos, por ejemplo, en el blocking se trabaja, como su nombre lo dice, por bloques. Y tratando de trasladar esto al mundo del modelado y creación de escenarios, personajes y demás, podemos decir que el blocking es básicamente a base de figuras básicas como pueden ser cubos, esferas, cilindros. Creamos una representación tridimensional de cómo nos gustaría que se viera. Después, pasando a lo que sería entre comillas el blocking plus, hablamos de que esos bloques con los que acabamos de hacer una composición, vamos a trabajarlos un poco más para crear ese grado de profundidad que nos haga entender un poquito más las proporciones que va a tener nuestro terreno. Luego, pasando al spline, vamos a agregar algo que se llama holding edges, lo que nos va a permitir crear un escenario específicamente como lo queremos. Es decir, que van a haber curvas donde queremos curvas, van a haber esquinas donde queremos esquinas, etc. Después del spline pasamos a algo que se llama polish, que al menos en el modelado básicamente pasar toda nuestra composición de ser un lugar sólido, sí, así se le puede decir, a básicamente darle una historia detrás de todo lo que hay ahí. Es decir, agregarle abolladuras, agregarle golpes, rupturas, piedras cayendo. En general es como agregarle esa textura que nos va a dar a entender qué es lo que está pasando en ese lugar o qué fue lo que pasó. Luego seguiría el render, pero bueno, dentro del modelado siguen muchísimas cosas más. Una vez terminado toda la historia que le queremos dar a nuestro elemento, debemos hacer algo que se le llama retopología, lo cual significa hacer que nuestro elemento de millones de caras se reduzca a la menor número de caras posible siempre y cuando no se pierda el espacio. Y bueno, después de eso siguen los UVs, que nos servirán para en un futuro meterle texturas, colores, tierra, metales, todo lo que nos va a dar el color básicamente. Una vez terminado eso, agregamos luces y listo, tenemos un render. Pero bueno, depende cuánto tiempo practiques o cuánto tiempo lleves dentro de la industria, tu proceso será un poquito más largo o más corto. Ya que haberlo intentado varias veces, vas a tener una idea de cómo se debe hacer y cómo poder ahorrarte ciertas partes del proceso. Por ejemplo, te voy a compartir cómo hago yo mi proceso creativo. Lo que estás viendo de fondo es
le llama blocking o yo lo llamo figuritas, porque como estás viendo son básicamente figuras que van a conformar un espacio en el cual nos vamos a enfocar para poder trabajar. Después viene algo a lo que le llamo detalles. En los detalles básicamente lo que voy a hacer es pasar este modelo a otro programa y meterle todas las rupturas, todos los rayones, todos los golpes, todas las abolladuras, todas las piedras que quiero meterle para así crear esta historia que quiero contar. Después de eso lo que voy a hacer es bajar el número de caras hasta cierto punto que me permita poderle meter los mapas de texturas. A eso le llamo básicamente hacer un low poly de mi high poly, nada más. Después de eso lo recorto como si quisiera hacer un cubo de papel, le meto texturas, luces y listo. Y sí, es bastante fácil decirlo, pero lo bonito es enamorarte del proceso. Y bien, recordando lo que mencioné al principio del video, tenemos 3 preguntas: el cómo, el para qué y el qué debe tener. Creo que las dije al revés. Empecemos con el que debe tener. Para poder hacer un escenario tenemos que pensar en qué elementos van a conformar nuestra composición. En este caso estamos trabajando en unas ruinas. Por lo tanto, yo quiero que tenga una luz central, eso es un elemento. Quiero que tenga 3 esquinas, quiero que sea un triángulo, la base de un triángulo. Quiero que tenga bastantes escaleras, quiero que tenga jeroglíficos, que eso todavía no lo voy a meter. En sí, todo lo que quiero que tenga que tener, pues lo voy a meter. Ahora, el para qué. Si yo estoy metiendo tantos elementos y no hay ningún propósito entre ellos, pues entonces no tiene sentido que los meta. Ahora bien, si digo que quiero meterle jeroglíficos y cada jeroglífico va a significar algo o va a abrir un portal diferente o va a trasladar al personaje a otra realidad, entonces sí tiene un sentido. Pero si quiero añadir árboles dentro de mis ruinas y se supone que mi lugar no tiene vegetación, entonces no tiene ningún tipo de sentido y el para qué no funciona porque no va a servirme de nada. Ahora vamos con la última, el cómo lo voy a hacer. Para estas ruinas que estoy haciendo me basé en el dibujo de un artista que abajo en la descripción les voy a dejar el link a su trabajo, pero de igual manera aquí tienen la foto de qué es lo que hizo él y en base a eso yo ya puedo trabajar en lo que va a ser mi escenario a pesar de que llegue a cambiar algunas cosas o no. Ya una vez teniendo el concepto y el si lo quieres hacer o no, el cómo ya depende de ti. Si quieres empezar con las bases, si quieres empezar con los pequeños detalles. Es decir, yo por ejemplo empecé con la base grandota y tú por ejemplo puedes empezar diseñando piedras, puedes empezar diseñando jeroglíficos, puedes empezar con el rayo de luz. El cómo, valga la redundancia, se tiene que adaptar al cómo trabajas tú. Y bueno, si te gustó la explicación, te invito a quedarte a ver el video, dejar un comentario al respecto y tu like si es que te gustó, compartirlo con tus amigos y suscribirte si quieres más videos así. Si te interesa conocer algo en específico, te invito a escribirme en los comentarios y yo con gusto te comparto mi conocimiento al respecto. Nos vemos en un próximo video, que lo disfrutes.